Continuamos con el estudio de Génesis, estimado hermano y hermana, estimado oyente, estimado amigo. Esta es una hermosa oportunidad que Dios nos continúa dando, estudiando a través de Génesis hasta llegar a Deuteronomio. Qué bendición, hermanos, el que podamos hacerlo. Y como tenemos la costumbre de orar y de pedirle a Dios que Él nos ayude, y más que todo Dios también nos pide a través de su palabra que siempre la oración es muy importante tenerla. Porque solamente Dios nos puede ayudar a poder comprender y poder practicar su palabra en nuestra vida. De manera que tenemos que iniciar con una oración, usted y yo. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Señor, gracias te damos por una oportunidad más que tú nos das para seguir estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que con tu Santo Espíritu tú nos des esa oportunidad de conocer la gran verdad y de aplicarla a nuestra vida. Guíanos, Señor, con tu santo poder, con tu Espíritu Santo, para poder encontrar, Señor, el camino de la verdad que necesitamos en nuestras vidas, para comprender tu palabra y poder aplicarla a nuestro ser. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que esté estudiando, Señor, con nosotros a través de este mensaje. Gracias, Padre Celestial, te pedimos bendiciones para todos aquellos que también están haciendo posible este ministerio. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño análisis de la primera clase que tuvimos anteriormente, porque es importante que recordemos. Vimos ya que Dios es el que ha creado todas las cosas y tenemos todo diseñado a través de Génesis 1:1, como Él diseñó y creó cada cosa en cada día. En el sexto día fue creado el hombre. En el sexto día creó el hombre y Él también en el séptimo día descansó, dice la Biblia, hermanos. Qué importante es conocer eso. También vemos que fue creada la mujer y Eva fue creada de la costilla del hombre, fue creada de Adán y a él se le complace hacerlo de esa manera. Y vemos también que le puso un nombre y ese nombre está en Génesis capítulo 2 en el versículo 23 y dice que será llamada varona. ¿Qué significa varona? Bueno, varona tiene el significado de una persona semejante al varón, porque fue tomada del varón. Esto es importante que recordemos. ¿Y por qué se llama Adán Adán? Bueno, Adán tiene el significado de hombre, ¿verdad? Y algo muy importante también, si usted está estudiando con nosotros en su casa, leyendo y escudriñando la palabra de Dios, habrá encontrado ya que también cuando ellos estaban desnudos, Dios les hizo a ellos un vestuario, porque Adán y Eva se querían cubrir con hojas. Pero no era suficiente porque eso se podía caer, se le podían quedar a ellos otra vez desnudos. Y Dios creó para ellos un vestuario de piel de animal. Fíjense, muy interesante, hermanos. En Génesis encontramos que fue matado un animal para hacerle una cobertura al hombre. Y desde allí tenemos el inicio y la enseñanza de que alguien va a morir en el futuro para cubrir totalmente los pecados de este hombre y de esta mujer. Pero qué mal, hermanos, y qué triste el saber que alguien tiene que morir ahora para poder rescatar a Adán y a Eva de la caída que ellos tuvieron. Y esto, hermanos, es el mensaje a partir de aquí de toda la Biblia, del plan de Dios, del desarrollo de Dios. En el capítulo 3 de Génesis encontramos algo muy importante que no vimos anteriormente. Y dice en el versículo 9, dice, hermanos, en el capítulo Génesis, capítulo 3, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Le preguntó Dios. El versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El versículo 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto
esto hiciste, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, le dijo a la serpiente Dios. Hermanos, pero encontramos aquí que vimos que Adán se escondió, que tuvo miedo. Él nunca había sentido eso antes. Esta es la primera vez que él siente. Después que pecó, sintió miedo, sintió y se escondió. Pero increíble, hermanos, de Dios nadie se puede esconder. Dios sabía lo que había pasado y sabía cómo encontrar a Adán. Y lo encontró y le preguntó, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comerás, que no comieras? Y sí, hermanos. Pero Adán no pudo aceptar que fue culpa de él. Dijo, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Me dio a mí del árbol, de la fruta. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y bueno, hermanos, si va la cadena, ¿verdad? Y desde entonces se nos hace a nosotros difícil aceptar por nuestra cuenta a veces nuestro error. Es increíble, hermanos, pero esa es la verdad. Aquí encontramos, ¿verdad?, echando culpa uno al otro, y la serpiente fue que engañó a Eva, y Eva que creyó en la serpiente y cayó en la trampa. Es importante que recordemos que Génesis es una enseñanza hermosa y es el principio de todas las cosas. Por eso su nombre, Génesis, significa inicio, principio, ¿verdad? Y allí tenemos que partir, conociendo desde el principio lo que sucedió anteriormente. Hermanos, siempre tengamos en mente ese significado de Génesis y lo que significa Eva y Adán, cómo fueron cubiertos por la piel de un animal. Y el plan que Dios tiene lo vemos aquí en el versículo 15 de Génesis 3. Dice lo siguiente, hermanos. Dice lo siguiente. Le dijo Dios a la serpiente así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y aquí tenemos la primera profecía. Esta es la primera profecía del nacimiento de Cristo Jesús. Recuerde dónde se encuentra esta profecía. Génesis 3, versículo 15. Versículo 15 de Génesis capítulo 3 encontramos la primera profecía del nacimiento de Jesús, porque dice nuevamente el versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Si estudiamos poco a poco la palabra de Dios, esto se irá haciendo más realidad en nuestro corazón y en nuestra mente. Comprendiendo el plan de Dios desde este versículo 15, vemos el plan de Dios cómo se desarrolla. La simiente, la semilla de la mujer. Sabemos que Jesús nació y Dios utilizó a María para que Jesús naciera, pero no a José, porque Jesús es obra del Espíritu Santo, pero utilizó a María. Y aquí tenemos la referencia de este versículo 15 de la profecía: la simiente, la semilla de la mujer, y es Cristo. Y dice que le pondrá el pie en la cabeza a la serpiente y la va a destruir, la va a matar y la va a hacer pedazos. Y eso pasó, hermanos, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. Tiene la victoria para siempre. Jesús tiene la victoria. Y Satanás hizo todo lo posible y le persiguió, engañó a miles de personas para hacerle daño a Jesús. Pudo herir nada más el calcañal, tal vez se refiere a hacerle más difícil el día, pero no pudo hacer más. En cambio, Jesús le puso el pie en la cabeza y la destruyó. Cuando resucitó de entre los muertos, hermanos, Jesús tiene la victoria. Y por eso aquí tenemos la profecía de Cristo. Recordemos Génesis 3:15. Ahora, en esta oportunidad vamos a escudriñar un poquito más a fondo sobre los descendientes de Adán y Eva. Encontramos aquí, hermanos, que tenemos en el capítulo 4 de Génesis,
capítulo 4 de Génesis encontramos lo siguiente, y dice el versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muy interesante, hermanos. Vamos a explorar la primera familia. Vamos a explorar los descendientes de Adán y Eva. Aquí encontramos a Caín, primogénito. Y tenemos a Abel, que es el hermano de Caín, y él nació después de Caín. Es el segundo hijo de Adán. Pero fíjense, hermanos, uno de ellos, ¿verdad?, es un pastor de ovejas y el otro es un labrador de la tierra y cultiva y crea sus frutos y le trajo una ofrenda a Dios. Pero por alguna razón, que sabemos más adelante en la Biblia, nos explica que Caín traía su ofrenda quizá no con fe, no sabiendo que tenía que agradar a Dios con fe. Y quizás no dio lo mejor de sus frutos. En cambio, Abel trajo lo mejor de sus frutos y lo hizo con fe. Nos explica en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento nos explica también sobre esto. Muy interesante, hermanos, que sabemos que a Dios le agrada al hombre que viene con fe, al hombre que viene a ofrecer lo mejor que tiene. Y aquí tenemos la ofrenda de ambos. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Qué sucede a continuación, hermanos? La tragedia del pecado, de la desobediencia que ocurre en Génesis, a los principios de Génesis, capítulo 3, en donde ya el pecado moraba en Adán y Eva. Ellos habían sido sacados del huerto del Edén y ahora caminaban por el mundo. Fíjense, hermanos, qué importante saber que este pecado no se paró, no solamente en Adán y Eva, sino pasó a los hijos. Pasó a ellos, y esta es la tragedia más enorme, porque aquí es donde encontramos ya la envidia y encontramos el odio y encontramos la guerra entre dos hermanos. Fíjese, Dios aceptó la ofrenda de Abel, rechazó la de Caín, y Dios tiene, hermanos, Dios tiene todo la razón. Dios tiene, si Él rechaza o acepta, Él es Dios. Nadie le puede decir nada. Él es Dios y Él sabe por qué lo hace. Es muy importante que recordemos eso. Dios sabe por qué hace esto. Y Él rechazó, hermanos. Él rechazó. Pero fíjense, muy interesante lo que encontramos aquí nosotros. Que cuando entró la envidia y el orgullo y la vanidad y el egoísmo de Caín hacia su hermano, él fue mucho más allá. Tanto fue lo que sintió que decidió quitar la vida a su hermano. Le decide quitar la vida, hermanos, y aquí es donde encontramos el primer problema de muerte. El primer problema de daño hacia otro ser humano. Y es increíble, sucede entre los dos primeros hermanos de la Biblia. Dios no se equivocó cuando dijo que no comieran del fruto prohibido, porque moriréis. Dios no se equivocó cuando le advirtió a Adán y a Eva, pero lo que sucedió ya no puede regresarse atrás. Y ahora, hermanos, tenemos esta gran tragedia por delante, porque ya tenemos la primera muerte de Caín, ¿verdad? Tenemos la primera muerte de Abel ocasionada por su hermano Caín. Y esto es tremendo, esto es algo que tenemos nosotros que meditar mucho. A través de la historia el hombre se ha seguido quitando la vida, a través de los años, a través de el principio, desde el principio de los tiempos bíblicos, el hombre se ha ido quitando la vida uno con otro, destruyéndose y en guerra uno con otro. Qué difícil, hermanos. En Cristo encontramos el camino y la luz y la paz y la vida y el perdón y la misericordia, pero tenemos que ser de Cristo.
Solo Cristo nos puede ayudar. En este caso, hermanos, de Caín y Abel, fue difícil para Adán. Difícil cuando encuentra a su primogénito que le había quitado la vida a su segundo hijo. Nunca había visto sangre o nunca había visto a alguien muerto. ¿Se imagina cómo se habrá puesto Adán y Eva en el principio cuando fue su primera experiencia con un familiar muerto? Qué difícil, qué terrible lo que sucede en ese momento, ¿verdad? En esa experiencia. Luego, hermanos, Dios les bendice a Adán y a Eva con otro tercer hijo. Y este tercer hijo, ¿verdad?, se llama Set. Y es muy importante que exploremos nosotros sobre los primeros hijos de Adán y de Eva. Porque de allí viene toda la descendencia, de Adán y Eva viene toda la descendencia. Y vienen desarrollándose y viene llenándose el mundo entero sobre los hijos de ellos. Pero luego Caín, después de matar a su hermano, se fue a huir. Y Dios le pone una marca para que nadie lo mate. Y se fue a huir Caín por el mundo, por el planeta entero. Nos enseña aquí en el capítulo 4 de Génesis. Y él anda errante, él anda ambulante, caminando por todas partes. Mientras el mundo se sigue poblando a través de Set. Porque Dios le bendice a Adán y a Eva con este hijo que se llama Set. Y nosotros encontramos también, hermanos, a través de Set, que tenemos la línea de la gente de la fe, los descendientes de hombres de fe, del cual vienen todos los hombres como Abraham, vienen todos los hombres como Noé, hasta llegar a David y hasta llegar a Jesús. De este hombre vienen todos los descendientes de fe. Más adelante escudriñaremos el diluvio y veremos qué sucede en el capítulo 6 del libro de Génesis, en este capítulo de 6 de Génesis. Muy interesante, hermanos, porque tenemos que explorar a fondo sobre estos principios para poder comprender toda la Biblia, cómo se desarrolla poco a poco. Bueno, muy interesante. ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? ¿Cuántas familias hubieron? ¿Cuántos hermanos? Bueno, la Biblia nos dice, hermanos, que ellos tuvieron a Caín, tuvieron a Abel y tuvieron a Set y tuvieron hijos e hijas, nos declara la palabra de Dios, que tuvieron más familias, tuvieron muchos más familiares, el mundo se fue poblando y se fue llenando. Algo también muy importante que quiero hacer énfasis antes de avanzar un poquito más. Hay preguntas entre los seres humanos y entre los hermanos hoy día y las personas. Bueno, se casaban entre hermanos entonces. Tenían familia entre hermanos entonces. ¿De dónde viene la esposa de Caín años después? ¿Quién es? ¿De dónde surgió? Si solamente existía Adán y Eva. Solamente existía Set y hermanas y hermanos. Y hijos e hijas de Adán y Eva. ¿De dónde vienen estas familias? Bueno, quiero hacer una declaración de que recordemos que Dios es el autor de todo y a Él se le complace el plan. Porque le dijo a Adán y a Eva en el principio que ellos iban a multiplicar, hermanos. Recordemos, Dios es el autor. No podemos culpar a Dios y decir, se unían y se casaban entre hermanos. En ese entonces no había problema. Es el plan de Dios. Cuando es el plan de Dios y Dios dice esto se va a hacer, todo marcha y todo va a salir bien. Pero llega un momento en que Dios quita ese plan. Ya no se puede porque ya hay suficiente población en el mundo en el cual usted puede encontrar su esposa. No necesariamente tiene que ser su hermana, su prima, su cuñada, pero hay muchos más en las cuales uno puede conocer y empezar una familia. Porque Dios cambió ese plan. En el principio sí, pero después no. Recordemos que este es el libro de los principios, del principio. Y es muy importante que estemos claros en esa parte. Todo marchaba bien, todo iba bien y todo tenía que caminar conforme el plan de Dios, conforme el plan de nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Si nosotros hacemos conforme Él nos dice, no habrá problema. Ahora avancemos un poquito más en el libro de Génesis y vamos a observar que en el capítulo 5 continúa hablando de
de la familia, ¿verdad? Continúa hablando de Adán y de Eva, de Caín y Abel, continúa hablando también de Set y los descendientes. Porque fíjense que en el versículo 7 del capítulo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, dice 930 años y murió. Pero en el versículo 4 del capítulo 5 de Génesis dice, y fueron, ¿verdad? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y engendró hijos e hijas. En el versículo 4 del capítulo 5 dice que Adán engendró hijos e hijas. No dice cuántos. No dice cuántas hembras, pero no dice cuántos varones. Son mencionados por nombre 3. Caín, Abel y Set. Recuerde esos 3, haga una notita, apúntela en su cuaderno o al final de la Biblia haga una nota. 3 hijos son mencionados de Adán y Eva por nombre. Son mencionados Caín, Abel y Set. Y luego en el versículo 4 del capítulo 5 de Génesis son mencionados, engendró hijos e hijas. No dice el número, podrían haber sido muchos más. Solo recuerde esa referencia, que engendró muchos más hijos e hijas. ¿Cuántos años vivió Adán? Vivió 930 años. ¿Cuántos años, hermanos? ¡Qué hermoso! Dios hizo posible en toda esta cantidad de años. Muchas otras familias iniciaron, muchas personas se iniciaron. Continúa hablando Génesis sobre la familia de Adán. En el versículo 7 de Génesis 5 dice, y vio Set después, dice, y vivió Set después que engendró a Enoc. Dice, 807 años y engendró hijos e hijas. Continúa desarrollándose las familias a través de Set y de los descendientes de Set. Continuamos hablando, hermanos, sobre la gran familia de Adán y Eva a través del capítulo 5 de Génesis. Le invito, hermano, estimado amigo y hermana en Cristo, que usted escudriñe a fondo, que haga ese espacio en casa, que haga una lista de todas las personas posibles que encuentra en este libro de Génesis, principalmente en los desarrollos en el principio, porque eso le va a servir de mucha ayuda en su estudio personal a través de toda su vida cristiana, y que pueda usted compartir con otros ese conocimiento hermoso que Dios a usted le va brindando a través de la palabra de Dios. Algo muy importante que también vamos a observar en Génesis y es el capítulo 6. El capítulo 6 de Génesis es increíble lo que aprendemos a través de este capítulo. Para en ese entonces, para el capítulo 6 de Génesis, ya han pasado muchos años. Estamos hablando de más de 1500 años, más de 2000 años que han pasado en los primeros 6 capítulos. Solo recuerde que Adán ya murió y Adán vivió 930 años. Solo allí usted puede tomar una idea, puede formarse una idea de los años que han pasado. El planeta se está poblando, se está llenando, ya hay mucha gente en el mundo. Para este entonces, ¿verdad? Sabemos que Caín ya tiene esposa, la encontró en una ciudad y era también descendiente de los hijos de Adán y Eva. Pero ellos se fueron poblando, se fueron evolucionando y se fueron moviendo de familia en familia, de lugar en lugar. Por eso podemos comprender cómo pudo haber sido al principio. Recordemos que nosotros en papel vimos un capítulo al otro, pero en realidad hay cientos de años de diferencia. Cientos de años de diferencia. No pensemos como en nuestra época y en nuestra cultura, pensemos en el tiempo bíblico de aquel entonces. En el capítulo 6 de Génesis, hermano, encontramos algo muy importante. Versículo 1 del capítulo 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, dice, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, y quiero hacer énfasis de una cosa, que aquí vemos que los años se fueron acortando
Dios dice que el hombre es carne. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está apto a la tentación y a caer en la tentación y en el pecado. Ahora el hombre ya no va a vivir 930 años o 960 años. El hombre que más vivió, según aquí en Génesis, es Matusalén. Matusalén vivió 960 años. Qué importante, hermanos, que recordemos esa parte. Porque este es uno de los hombres que más ha vivido en ese entonces. Y Adán 930 años. Bueno, recordemos algo también, que Dios dice que somos carne, que el hombre es carne y que el tiempo se acortará de sus vidas. Vemos también aquí, hermanos, que nos dice en el versículo 4 del capítulo 6 de Génesis, nos dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios y las hijas de los hombres y le engendraron hijos, entonces fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy interesante. ¿Quiénes son estos gigantes? Bueno, a veces nos hacemos la pregunta que quizás habían gigantes enormes como de aquí a las nubes, ¿verdad? Pero no es esa clase de gigantes. La Biblia también le llama gigantes a aquellos hombres que tenían poder, control entre las naciones y entre el hombre. Le dice también gigantes a los reyes que tenían oro y plata y tenían control y eran gobernadores, gobierno entre los pueblos. Hay varias formas como es utilizada la palabra gigantes. También en esta época habían gente grande, 8 pies, 9 pies de alto. Para nosotros son altos porque usted y yo quizás somos pequeñitos. Apenas medimos quizás 5 y medio, ¿verdad? 5 pies y medio, 5, 4, algunos medimos 6. Pero en aquel entonces habían 9 pies, 8 y 9 pies de altura y se les llamaba también gente grande, gente gigante. Pero más que todo se refiere a la gente que tenía control, poder, fuerza económica, formas de cómo conducir un pueblo. Le llamaban gigantes. Más adelante vamos a ver un hombre que se llama Nimrod, al cual la Biblia también le llama poderoso. Fíjese la palabra y la expresión a este hombre. Y se refieren, en esos tiempos, era un término utilizado para estos personajes. Muy interesante, hermanos. Continuamos con capítulo 6 de Génesis y nos dice en este versículo 6 del capítulo 6 de Génesis, nos dice la palabra de Dios, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Muy interesante, conocemos esto, hermanos, en el versículo 6 y 7 del capítulo 6 de Génesis. ¿Qué dice Dios? Que Él se arrepintió, que le dolió en su corazón el ver, el saber cómo el hombre está arruinado y separado de Dios, lleno de pecado, lleno de idolatría, lleno, hermanos, de todas las cosas malas que Dios no puso en su ser, pero el hombre lo tiene ahora. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué piensa Dios del hombre? Que el hombre está mal. Por eso dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, de haber hecho hombre en la tierra. El versículo 7 dijo, Jehová, raeré sobre la faz de la tierra. Raeré quiere decir que va a sacar, destruir, va a hacer desaparecer. Dios está molesto. Hermanos, usted y yo no queremos a Dios molesto. No queremos que Dios se enoje con... Yo no quiero a Dios que se enoje conmigo. Yo no sé usted, pero tenemos que tratar todo lo posible para que Dios esté con nosotros contento. Queremos a un Dios contento. Queremos satisfacer y agradar a nuestro Dios. Nadie quiere a Dios que se moleste. Pero aquí en el capítulo 6 de Génesis y versículo 7, Dios está molesto. Y dice que va a raer todas las personas. Va a sacar. Va a destruir. Qué triste, hermanos.
algo muy importante que tenemos que notar en el versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, hermanos. Fíjense, hermosa la misericordia de Dios. Él está molesto, pero al mismo tiempo dentro de su molestia, dentro de su dolor en el corazón, porque ama a Adán y a Eva, ama a todo el ser humano desde su principio, porque es un plan de su corazón, porque le agradó crear a Adán y a Eva. Encuentra Noé gracia en él. ¿Qué significa? Que Dios todavía encuentra perdón y misericordia para el ser humano y decide seguir la oportunidad para el ser humano, decide redimir al ser humano. Muy importante, y vamos a hacer énfasis de Noé, porque Noé es un hombre que era un hombre justo, era un hombre de fe, era un hombre que estaba tratando de vivir la vida que Dios le agrada, y por eso Dios encontró gracia en Noé. Muy interesante, hermanos, que notemos eso. A Dios le agradó la vida de Noé. El versículo 9 de Génesis 6, capítulo 6, dice, entonces las generaciones de Noé, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjese la expresión en el versículo 9. Con Dios caminó Noé. Qué hermoso, hermanos, que Dios diga, ¿verdad? Con Dios caminó, si usted se llama Manuel, con Dios caminó Manuel, con Dios caminó Pedro, con Dios caminó, como quiera que sea su nombre, ¿verdad? Qué hermoso que Dios tenga ese testimonio y que diga, con Dios caminó usted. Qué hermoso, hermano. Tenemos que procurar lo máximo de caminar con Dios. Bueno, Noé es un hombre de ese tiempo que caminó con Dios. Qué hermoso, hermanos. Dios dice y testifica que Noé caminó con él. Bueno, en el versículo 10 de Génesis 6 dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Recordemos, 3 hijos. Él engendró 3 hijos, ¿verdad? Y en el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Simplemente se burlaban porque no estaba construyendo una arca enorme en lo seco. No se miraban ni nubes. Se imagina usted y yo trabajando por 10 años y 20 años y 30 años y 50 años y no vemos ni tan siquiera nubes todavía. Qué triste, ¿verdad? Y ahí podría venir a nosotros, hermanos, nos podría venir la falta de fe, la falta de querer seguir. Pero Noé siguió predicando, diciéndoles, va a llover, va a llover, va a llover. Eso es importante que nosotros recordemos, que va a llover, hermanos, va a llover. Dios ha dicho que volverá. Jesús ha dicho que regresará y va a regresar. Jesús también ha dicho, ¿verdad? Dios ha profetizado que regresará a este planeta. Nunca tenemos que olvidarnos que lo que Dios dice se cumple. Dios dice, hermanos, que va a llover y llovió. Increíble, hermanos, todo lo que pasó, ¿verdad? El agua, los mares. Quiero explicar cómo se llenó el planeta, hermanos, de agua. Según estudiando el diluvio, el agua, hermanos, caía de arriba y brotaba también de la tierra. Salía de la tierra hacia arriba, nacía y también caía de la lluvia. Y el planeta se fue llenando, se fue llenando y se fue llenando. Nos dice la Biblia, hermanos, que fueron 40 días y 40 noches. Bueno, muy importante el que recordemos que Dios le dijo a Noé que esto iba a pasar. Pero Noé tuvo que utilizar la fe para pasar 120 años creyendo que Dios iba a traer ese diluvio y que él tenía que preparar el arca. Muy importante de recordar eso. Entonces conocemos, hermanos, que el arca, hermanos, toda la instrucción que Dios le da en el capítulo 6, encontramos las instrucciones del arca, las dimensiones del arca también son dadas a Noé, las medidas del arca y de cómo iba a ser construida. Eso es muy importante. Seguir el plan de Dios es importante. Dios también le dijo que
subiera todos los animales. Dios le dijo que subiera animales al arca. Dios le dijo que Él pusiera animales de cada especie por parejas en el arca. Bueno, usted se podrá preguntar, y mucha gente se pregunta, porque si estudiamos los animales que subieron al arca, subieron de toda clase, por parejas. Dios preparó el corazón de esos animales para que hubiera armonía entre ellos y pudieran vivir en el arca. Pero algo muy importante también, y usted se podrá preguntar, ¿dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están los grandes animales enormes? ¿No se salvaron? Bueno, que existieron, sabemos que existieron porque tenemos sus grandes esqueletos enormes. Pero quiero decirle, hermanos, que si no subieron al arca, Dios tiene un propósito. Si murieron antes del diluvio, la Biblia no nos dice. Pero si murieron durante el diluvio, de seguro que Dios quiso que así fuese, que murieran en el diluvio. Eran enormes, eran grandes, quizá iban a dar una dificultad a Noé en el arca, si lo vamos a poner de esa manera. Pero suficiente con los animales que fueron rescatados y que fueron llevados al arca, ¿verdad? Y vivieron allí por mucho tiempo con Noé y su familia. Bueno, tenemos que saber, hermanos, que encontramos aquí nosotros que dice en el versículo 18 del capítulo 6 de Génesis: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todos los que viven de toda carne, dice, 2 de cada especie meterás en el arca dice, hermanos, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, y dice, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Muy interesante, hermanos. También dice en el 21, versículo 21, dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, este es un plan de Dios increíble, con muchos años, mucha paciencia, mucha fe que tiene que tener Noé. Pero quiero decir también que Dios no le abandonó, que Dios le dijo todo cómo tenía que hacer y Dios le dijo cómo iba a subsistir adentro del arca. Tenemos que recordar y ver que le dijo Dios a Noé que tenía que almacenar comida, tenía que guardar y almacenar, y que de ello iban a comer ellos y los animales. ¿Se imagina usted, hermanos, el trabajo que usted podría tener, verdad, con un gran zoológico dentro de un arca y usted viviendo con ellos, viviendo con los animales? Pero en el infinito plan de Dios, todo estaba preparado. Las medidas, los cuartos, la altura, a dónde iba a colocar cada animal, Dios se lo dijo. Y qué hermoso, hermanos, Dios cumplió. Dios le protegió, el arca flotó y sobrevivió el diluvio. Sobrevivió el diluvio. Pasaron muchos meses, muchos días, el agua lloviendo, el mundo se llena. Ahora quiero recordar un poquito de cómo pudo haber sido lo dramático para los niños y la gente en ese entonces, escalando montañas elevadas y grandes. Aquellos que nunca creyeron que iba a llover, golpeando la puerta del arca para querer entrar, porque el agua les empezó a subir hasta la rodilla y luego hasta la cintura y luego hasta el pecho y luego, hermanos, les cubría la cara y todo. Qué triste, hermanos. ¿Cómo hubiese sido su vida o la mía en ese momento? Teníamos que tratar de encontrar salida y escape. Pero Dios hizo posible que Noé y su familia se salvaran. No entraron los que no creyeron. Recuerden una cosa, hermanos. Dios ha prometido salvación a través de Cristo. Creer en Él es lo que tenemos que hacer ahora. Y Él nos va a llevar al cielo. La barca representa a Jesús. Quiero decirle, hermano, que se cuide, que acepte a Jesús, que lo reciba en su corazón. Continuemos estudiando Génesis. Que el Señor le bendiga.